Saludos, iglesia. Estamos en esta serie de los evangelios sinópticos. Tenemos unos videos preciosos, enseñanzas preciosas que puedes acceder en cualquier momento y puedas conectarte y conocer más de estas diferentes miradas que nos dan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, desde diferentes perspectivas. Y hoy voy a compartir parte de esos evangelios. Y el mensaje que tenemos para hoy, para compartir contigo, y te recomiendo que puedas ver todos los mensajes anteriores porque hay una secuencia bien rica. Es más, durante este tiempo puedes disponerte a repasar toda esta belleza de la palabra de Dios para aprender, conocer y aplicar en tu vida, que esa es la función de la palabra que nos dejó nuestro Señor. Entonces, el tema que voy a compartir es la generación demanda señal. El pasaje que me voy a dedicar y voy a centrar está en Mateo 12, 38 al 42. Sin embargo, en paralelo lo puedes ver también en Lucas 11, 29 al 32. Vamos a ver Mateo. Y aquí tenemos el verso que también puedes tener allí tu Biblia. La versión que voy a leer es Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios, refiriéndose a ese subtítulo, la señal de Jonás, y dice: un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Continúa y dice en el verso 41, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escucharla. Es interesante, y para esto yo he dividido esta enseñanza en 3 partes, pero la vamos a ir descubriendo porque solamente quiero señalar en colores. Yo soy sumamente visual, probablemente también seas visual. Entonces la he separado en 3 partes. Una primera parte que tiene que ver con quienes se dirigieron a Jesús para pedir señal, porque recordemos que el tema que vamos a trabajar es esta generación exige señal o pide señal. La otra parte tiene que ver con una de las respuestas de Jesús y la siguiente parte con la otra respuesta de Jesús. Probablemente mientras estaban viendo este pasaje que estaba leyendo, a lo mejor usted iba separando ese proceso como yo lo fui separando e internalizando cuando estuve preparándolo para cada uno de ustedes. Entonces permítanme orar. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad de poder venir a tu palabra, de poder venir a aprender, Señor, a conocerte más, a conocer las palabras de Jesús, Señor, que están allí, a conocer, Señor, también el corazón humano y poder aplicar a mi propia vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quienes están escuchando en este momento, Señor, tú hables a sus corazones, porque eso es lo que hace tu palabra, Señor. Penetra lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser. Y quiero pedirte, Señor, también que tu palabra produzca transformación en nuestras vidas, Señor. Y que podamos venir a ti con un corazón humilde y sencillo, dispuesto y dispuesta a aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense algo interesante y empecemos. Vamos a ver el contexto. Estamos en el capítulo 12 de Mateo. Cuando yo me voy un poco hacia atrás, y les recomiendo que también repasen los distintos mensajes que están antes de este, que van a poder ver distintos momentos de Jesús
Hay milagros, hay muchísimos milagros y solamente voy a mencionar algunos que están acá. Está el milagro de Jesús en cuanto a la naturaleza. ¿Recuerdan cuando Jesús calma la tormenta? También está con relación a las enfermedades. Jesús sanando enfermedades. Y dentro de estas enfermedades tenemos, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando Jesús sana a un leproso, una enfermedad muy típica de esa época. Y también cuando sana al siervo del oficial romano, por mencionar algunos. No solamente está el tema de la intervención de Jesús en la naturaleza como milagro y las enfermedades, sino que también Jesús sanó a personas de demonio, liberó a personas de demonios. Y también está incluso la muerte. Cuando viene la hija, el líder de una sinagoga y su hija que había fallecido, si recuerdan en el capítulo 9 de Mateo, que le dice, tu hija solo duerme. Y se levantó la hija de este oficial de la sinagoga. Dentro de todo este contexto, estamos hablando de milagros. Y dentro de estos milagros, se le acercan a Jesús estos fariseos y le están pidiendo un milagro a Jesús. Entonces, dentro de este contexto, recuerden también, está la multitud. Porque donde iba Jesús le seguía la multitud curiosa que quería ser sanada, la multitud curiosa que estaban viendo a este hombre que está liberando a personas de demonios, la multitud asombrada que hasta el viento y el mar le obedecen. Esa multitud estaba siguiendo a Jesús, pero ¿saben quiénes también le estaban siguiendo a Jesús? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de esa época. Y los fariseos, si vemos en el capítulo anterior, y yo les quiero leer, porque ahora dentro de este contexto, quiero ir al primer punto, y es, ¿quiénes están pidiéndole la señal a Jesús? Y son estos fariseos o maestros de la ley, como también lo señala el Evangelio de Lucas. Y les quiero leer en Mateo el capítulo 12, del verso 22 al 25, o al 24, no está en pantalla, pero se los voy a leer. Dice así: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud se quedó llena de asombro y preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Yo me imagino las personas hablando en ese cuchicheo, ¿será posible? ¿Será posible? ¿Cómo? Mira todo lo que hace. Y todo esto la gente lo estaba hablando, pero también los fariseos probablemente no estaban en ese hablar y hablar, pero estaban observando esto. Y luego dice, pero cuando los fariseos, en el capítulo 24 del capítulo 12, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. En una grabación anterior, en un mensaje anterior, don Raúl y el pastor Dan nos hablaba del pecado de la blasfemia. Y dentro del desarrollo del mensaje que ellos dieron, hablaban de cuando el corazón estaba endurecido. ¿Qué llevaba a personas a pensar de que lo que estaba haciendo Jesús no era de Dios, sino del diablo? Probablemente un corazón endurecido. Y eso está pasando, probablemente, y creo también eso, con estos hombres que estaban pidiendo señal. Y lo voy a leer en Mateo 12:38. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se le acercaron a Jesús. Estamos entre la multitud, vamos a tratar de imaginarnos la escena. Estamos en la multitud, se acercan estos fariseos y le dicen, maestro, wow. Estos hombres fariseos le dicen a Jesús, maestro, pero miren lo que dicen después. Queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. ¿Cómo? ¿Qué está pasando en ese contexto? ¿Recuerdan? Jesús deteniendo el mar, Jesús sanando enfermos, Jesús teniendo autoridad sobre los demonios, pero ellos dudaban de lo que estaba pasando. Y en esa época es muy probable que el milagro que ellos estaban pidiendo a Jesús, de lo que llamamos aquí la señal milagrosa,
para probar tu autoridad, para saber si tú eres el Mesías. Eso era lo que había detrás de esa inquietud, petición, solicitud de estos fariseos a Jesús. Y miren algunos antecedentes que quiero mostrarles, porque cuando piden una señal milagrosa, vamos a ver si ustedes recuerdan estos pasajes y si no, le invito a verlo. ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo con Dios sobre el monte? ¿Recuerdan? Eso está en la palabra. Y también recuerdan cuando Josué detuvo el sol y la luna, que incluso se ha demostrado científicamente que eso ha ocurrido, y dicen algunos estudiosos, podemos profundizarlo más, que ese día en el que se detuvo el sol está contado dentro de los cálculos de la NASA. Así lo dicen, podemos investigarlo más. Y también otro milagro del cielo, cuando Samuel hizo venir truenos y granizos en el tiempo de la siega. Eso está en Primera de Samuel. Y cuando Elías, este es impresionante, cuando Elías llamó fuego del cielo. Lo que probablemente estaba en la mente de estos fariseos es: muéstranos uno de estos milagros, una señal. Detener la tormenta. Yo diría, wow, pero detuvo la tormenta. Sanar a un leproso. Sarit hoy en día diría, wow, sanar un leproso. Pero estos querían una señal del cielo. Querían algo más. No estaban satisfechos. Y por otro lado, ¿cómo es este? Porque también está en el libro de Mateo, que en el día de reposo era un día muy respetado por los judíos, donde no hacían absolutamente nada en ese día. Y en ese día de reposo, los discípulos recogían trigo, o Jesús sanó a un hombre. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo hace esto en el día de reposo? El corazón estaba allí y estaban pidiendo esas señales a Jesús. ¿Y saben qué? Yo cada vez que leo la palabra, si hay algo que pasa con mi vida y sobre todo cuando leo los evangelios, y espero que eso pase con usted también, mi Señor me asombra. Mi Señor me asombra con sus respuestas. Y este capítulo no fue la excepción. El Señor me asombró con la respuesta que le dio a estos hombres, que acabamos de leer aquí en Mateo 12, 24, que dice que definitivamente ellos tenían algo en su corazón que no estaba bien y estaban tratando de probar la autoridad de Jesús. Vamos a ver qué pasó. Fíjense, la respuesta de Jesús. Yo veo esta respuesta y a mí me asombra. Miren lo que dice el Señor. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, una señal de este tipo, porque había una doble intención. Señor, muéstranos un milagro del cielo, asómbranos con un milagro. Ellos le estaban diciendo a Jesús qué hacer por un lado, y por otro lado les estaban diciendo, mira, danos algo más señales. Pero la señal que ellos querían básicamente era para probar que Jesús era el Mesías. No que Jesús sanaba, porque sabían que los hechiceros también sanaban en esa época. Ellos querían demostrar de alguna manera de que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido, el que hablaban los profetas. Él conocía el corazón. Podemos decir, bueno, pero cuando Jesús estaba en la tierra era 100% hombre. Claro, 100% hombre, pero en medio de eso, Él les respondió y les dijo con muchísima autoridad, y lo señalo aquí en color amarillo. Primera respuesta de Jesús en color amarillo. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Estimados fariseos, esto soy yo parafraseando a Jesús. Y me imagino la escena, yo me la imagino. Ellos estarían, ya listo, ya viene la señal. Ya nos va a mostrar la señal. ¿Qué nos irá a mostrar? ¿Superará a Josué? ¿Superará a Elías? Esto soy yo imaginándome a estos fariseos. Él con esa autoridad les dijo, la única, solo
una señal les voy a mostrar, y es la señal del profeta Jonás. Ahora, ¿cuál es esa señal del profeta Jonás? Y aquí quiero referirme a lo siguiente. En esa época, la historia de Jonás era una de las historias más conocidas. Ahora, y les recomiendo que puedan leer el libro de Jonás completo. Después que pasemos estos libros, evangelios sinópticos, lean el libro de Jonás. Cuando vemos la historia de Jonás, la historia más conocida de la época, pensamos en un hombre. De hecho, les confieso que era una de las historias favoritas de mi hijo Isaac. Cuando él estaba pequeñito, cada vez que se iba a dormir, a él le regalaron unos libros con esos dibujos infantiles para la Biblia, y él me decía, mami, la de Jonás, mami, la de Jonás. Y yo le leía la de Jonás. Pero cuando recordamos a Jonás, incluso hay una canción infantil que yo cantaba en la escuela dominical cuando acompañaba a algunos niñitos, cuando por un tiempo fui maestra dominical de niños, y era Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo no sé si usted la conoce. Y así otras. Pensamos en Jonás el desobediente, Jonás el que se iba a subir a un barco y desobedeció a Dios. En vez de ir a Nínive, se fue a otro lugar y empezó una tormenta y una turbulencia en ese barco que iba Jonás, y entonces la gente dijo, no, vamos a sacarlo. El mar se enfureció a causa de Jonás. Sacaron a Jonás del barco y Jonás fue a parar al estómago, al interior de un gran pez. Independientemente del pez, no es el tema. Y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches. ¿Y qué dijo Jesús? Voy a contarles de la historia de Jonás, pero la pregunta, ¿qué de la historia de Jonás? ¿Qué de esta señal del profeta Jonás? Increíble. Con autoridad él dijo, les voy a contar de esa historia que conocen, pero específicamente que Jonás pasó, y aquí viene la siguiente parte, 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Y eso simboliza que yo voy a estar 3 días, recordemos la resurrección de Jesús, ese momento increíble que hasta la tierra tembló cuando el Señor Jesús entregó su alma en la cruz por ti y por mí. La tierra tembló, el velo se rasgó y pasaron 3 días y fue a lo más profundo del abismo y luego resucitó al tercer día. Él tomó esta señal de Jonás para decirles a ellos, yo soy el Mesías, yo soy el resucitado. Van a pasar 3 días. No había ocurrido eso, pero iba a ocurrir. Y él le sacó esta historia del profeta Jonás. Y miren aquí lo que dice la palabra en Mateo 12:41. Después que él le habló a estos hombres acerca de la historia de Jonás con esa respuesta de Jesús, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Eso fue lo que pasó. Y vino esta señal del profeta Jonás, y él dice, después que les dice esto, refiriéndose a la resurrección, que eso pasó con Jonás, él les dice, en el día del juicio, los habitantes de Nínive, esos habitantes a quien Jonás fue, él iba a Nínive, se arrepintió, lo votaron, llegó y al final la gente de Nínive se convirtió y creyó en Jesús. Eso fue lo que pasó. Y él dijo, así como los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación, y le está diciendo eso porque los habitantes de Nínive al final creyeron en Jesús. Dice, y la condenarán porque ellos sí se arrepintieron. Ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jesús les está diciendo, yo soy superior a Jonás. Yo voy a pasar y voy a descender al abismo
3 días y 3 noches y resucitaré. Y este que está aquí es superior a Jonás. Yo me imagino cuando Jesús dice, alguien superior a Jonás está aquí y frente a ustedes, yo me imagino que ellos dirían, ¿cómo? Además del día de reposo, además de que sana y no sabemos si es de Dios, además de que no nos ha dado una señal milagrosa, ahora dice que es superior a Jonás. Sí, eso pasó. Y no solo eso, sino que vamos a ver esta verdad. Les está diciendo una verdad mesiánica, una verdad de que Él es el Mesías. Yo soy superior a Jonás. Y vamos algo más con la segunda parte de la segunda respuesta de Jesús. Y la segunda respuesta de Jesús ahora habla de la reina de Saba. La reina de Saba era en referencia al contexto, era una reina que escuchó hablar de Salomón. Ella escuchó. Y cuando dijo, este hombre tiene riquezas, está siendo favorecido, yo quiero ir a conocer a Salomón. Y la reina de Saba viajó, mandó primero una persona y luego ella viajó para conocer a Salomón y sus riquezas. Era una mujer no creyente, no judía. Y estamos hablando que los habitantes de Nínive, de Jonás, tampoco eran creyentes. Estamos hablando de 2 generaciones o 2 tipos de poblaciones, en este caso una mujer y Nínive, que eran no creyentes, no judíos, no monoteístas, no creyentes de un solo Dios. ¿Y qué pasó? En Mateo 12:42 dice, la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará a ustedes en el día del juicio. Si lo llevamos, esta reina de Saba también los va a condenar. Jonás, la generación de Nínive por lo de Jonás, y aquí por lo que está ocurriendo. Porque ¿qué pasó? Porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón, lo que estaba pasando de Salomón. Recuerden que Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, pero también Dios multiplicó los bienes de Salomón. Dice luego, y aquí yo me imagino la escena. Y cuando yo leía este pasaje, yo cerraba mis ojos después de leerlo y yo, wow, Señor, qué increíble. Yo hubiese estado allí, yo me imagino esas películas de Jesús que se graban, yo las vivo y las disfruto mucho. Me encanta verla y los personajes y la manera figurativa que lo hacen. Y yo me imagino que yo era una de esas que estaba allí mirando. ¡Oh! ¡Qué respuesta de Jesús! Dice, ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. No solo superior a Jonás, superior a Salomón. A Salomón, ahora está diciendo superior a Salomón. Son las respuestas de Jesús. Esta generación de fariseos estaban pidiendo señales milagrosas. Y Él está poniendo estas respuestas para que ellos se ubiquen en quién es Jesús con autoridad. Esas fueron las referencias que Él quiso usar para recordarles a ellos la historia y ubicarlos quién eran ellos con relación a Jesús. Ahora, ¿cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas? Con esta última parte, Jesucristo superior a Salomón. Y es lo siguiente. Vemos en este pasaje que le pidieron el milagro para comprobar si era Jesús, vemos la señal de superior a Salomón con las reinas de Saba o la reina del sur. Vemos a Jesucristo superior a Jonás con la historia de Jonás. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, y es una pregunta que yo me hago a mí, y quiero preguntarte con muchísimo respeto. Cuando tú pides señal, cuando tú crees en Jesús, ¿tú pides señales? Quiero decirte que yo lo hice a mis 19 años. Sabemos que las señales que Jesús está dando aquí es para toda esa multitud y esos fariseos que le preguntaron. Va más allá, pero yo lo quiero personalizar con mucho respeto y permiso delante de ustedes. Yo recuerdo cuando yo tenía 19 años, yo conocí al Señor a los 19 años de edad.
y lo conocí en la universidad. Estaba estudiando una carrera sumamente científica y yo era muy científica. Mi mente, mi raciocinio, toda yo era científica. Y recuerdo cuando me hablaron de Jesús, que fue un testimonio bien interesante. Yo estaba en la universidad y cuando lo conozco y decidí seguir a Jesús y hice la oración de mi vida, no queriendo hacerla en el sentido de que yo decía, no, yo evangélica, jamás voy a ser evangélica. Tenía una historia de lo que era ser evangélico, de una vida amargada. Ese era el antecedente que yo tenía por familiares que tenía evangélicos. Cabello largo, falda larga, en esa época era mucho, por lo menos en mi familia, y que criticaban al resto de la familia y eran como que yo soy santo y tú no eres. Entonces yo decía, yo no quiero eso para mí, yo no quiero ser evangélica. Pero una amiga me invitó a la iglesia, una prima me invitó a la iglesia, una prima creyente, no de la ciudad donde yo estaba. Y en ese momento yo estaba conociendo a un chico, no tenía ningún tipo de relación con ese chico, me antecedió mi esposo, él fue mi novio maravilloso y eterno. Sin embargo, este caballero con el que yo estaba conociendo era ateo. Y este caballero me dijo, no sé por qué salió el tema, porque yo le dije, ay, mi prima me invitó el domingo para ir a la iglesia. Y él me dice, ¿no vas a ir? Y yo le digo, pues me llama la atención. Y él me dice, primero, Jesucristo no murió en la cruz. Y me empezó a explicar científicamente a alguien de cabeza y mente científica que los clavos, que no eran aquí, que no era aquí, sino aquí, y todo el proceso. Cuando yo lo escucho, increíble, yo digo, pero yo no creo lo que él cree. Yo creo que Jesucristo como que sí resucitó. Y hubo una interrogante allí. Voy a la iglesia, conozco a Jesús y en esa semana, o en ese momento que yo decidí conocer a Jesús, hice la oración de fe y entregué mi vida a Jesús, la semana siguiente yo empecé a pedir señales a Jesús, porque era científica. De repente usted dice, bueno, Sarit, pero no soy científica, igual he pedido señales, está bien. Pero en mi historia de vida, yo necesitaba comprobar la señal de Jesús. Tenía un examen muy fuerte en esa semana y es algo sencillo, un cambio de examen en una universidad. Yo le dije a Dios, si tú eres realmente en quien yo creo que eres, que cambien el examen de química. Amados y amada, quienes me están escuchando del otro lado, era casi imposible que cambiaran ese examen de química, pero no era porque Sarit no había estudiado. Yo estaba probando a Dios. ¿Y saben qué? Ocurrió una revuelta en la universidad en esa semana que el Centro de Estudiantes Universitarios pidió cambiar el examen de química. No era una señal del cielo ni que se paró el sol, pero para mí era como que el sol se había parado. Y esa señal yo se la pedí de alguna manera y me la dio. Yo dije, como que sí. Dije, no, necesito otra señal. Y la otra señal, yo vivía en una residencia estudiantil porque mi familia vivía a 5 horas de la capital. Y estaba yo, porque me decían que podía tener relación con Dios y podía orar. Entonces estaba yo en mi habitación y dije, bueno, voy a probar a ver de qué es eso de orar. Y estoy en mi habitación y estoy orando y digo, voy a pedirle una señal. Y hasta ahora lo recuerdo. Y le dije, si tú eres Dios, que ocurra un milagro aquí que a mí me sorprenda. ¿Y saben lo que hizo él? Por amor a que yo siguiera creyendo. Y hasta ahora yo se los cuento y no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Ocurrieron 2 milagros. 1, empecé a hablar en lenguas extrañas, dicen. Ahora sé que es hablar en lenguas según la palabra. Y yo, ¿qué? Y no paraba, ¿qué es esto? Y yo, ¿qué es esto? Tenía días de haber conocido a Jesús. Algo estaba pasando en mi vida. Y mientras yo estaba hablando, yo sabía en lo más profundo de mi corazón, y yo sé que no es el tema de hoy, podemos seguir investigando al respecto, pero le estoy compartiendo lo que pasó en mi vida. Y yo sabía internamente lo que Dios me estaba diciendo. ¿Y saben qué pasó? Un segundo milagro.
entró un pajarito a mi habitación. Entró, ¿y por dónde entró? Y miré las ventanas, ¿y por dónde entró? Y después vi que por un huequito se fue. La lógica, la científica, la que todo lo analizaba en mi mente, fui quebrantada por una señal. Yo sé que esta señal que está acá es distinta, pero para Sarit fue importante. Y te comparto esto porque yo quiero dejarte 3 preguntas y probablemente tú te estés haciendo otras preguntas más. Lo más importante de estas preguntas es tu respuesta. Y estas preguntas que yo te voy a compartir son respuestas que yo necesito para mi fe cada día. Porque yo creo en el resucitado. Yo creo en el Jesús que bajó, venció la muerte por amor a ti, por amor a mí y resucitó. Cuando a mí me hablaban de Confucio, cuando a mí me hablaban de Mahoma en la universidad, cuando a mí me hablaban de Saibaba en la universidad, después pensaba, ellos no resucitaron. Mi Jesús, tu Jesús resucitó. Y si nunca has creído en Jesús o nunca has tenido esa relación con Él, pruébalo. Y dile, Jesús, ven a mi vida, yo te entrego mi vida y mi corazón. Y Él resucitó. En la palabra está, y en cada uno de los que hemos creído en Jesús, cada uno de nosotros somos pequeñas señales, no por mínimo, sino que somos fracciones de señales de lo que Jesús hizo en la cruz. Así que te regalo estas preguntas que yo me hago cada día, y son las siguientes. La primera, ¿quién es Jesucristo para ti? La respuesta que yo encontré a esta pregunta es que Él es mi Señor. Él tiene el control y el dominio de mi vida. La respuesta que yo encuentro a esta pregunta es que Él es mi Salvador, mi perdonador. Y en la palabra de Dios vas a encontrar mucho en la medida de que vayas leyendo. Porque aquí está que Él es proveedor. Aquí está que Él es sanador. Como todas las historias que están aquí y vidas. Yo he sido sanada por Él, he sido restaurada. Él es mi Padre celestial, el que le da sentido y razón a mi vida. Piensa ahora, ¿quién es Jesucristo para ti? Y es para ti como lo es para mí. Tú podrás verlo de distintas maneras. La otra pregunta que tengo es, ¿qué representa la resurrección de Jesús para ti? Yo recuerdo que uno de mis mayores temores era la muerte. Le tenía pánico a la muerte. Ahora, cuando conocí a Jesús a los 19 años y fui caminando a lo largo de mi vida en Él, que decidí dedicarle mi vida por completo a Él, la resurrección de Jesús tiene sentido para mí. Porque con su resurrección Él venció la muerte. Y yo sé, por haber creído en Él, que si yo muero hoy, voy a ir al cielo. Voy a encontrarme con Él, le voy a ver cara a cara y voy a vivir el Apocalipsis cantando con muchas naciones y muchas lenguas, adorando al Señor por la eternidad. Esa es la resurrección de Jesús para mí. Los otros no resucitaron, ningún otro ha resucitado. Y hay pruebas de que Él resucitó. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para ti? Y la última pregunta que quiero dejarte es, ¿cómo vives la resurrección de Jesús? ¡Wow! Para mí es tan significativo vivir la resurrección de Jesús cada día. La vivo agradeciendo, la vivo sirviendo, la vivo hablando a otros acerca de Jesús, la vivo cumpliendo mi propósito. ¿Cómo vives el que crees y afirmas tu fe en un Cristo resucitado? Quiero orar por ti en este momento y quiero pedirte que leas todo el libro de Mateo y que te sorprendas con su palabra como Él me ha sorprendido a mí. Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo de compartir tu palabra, de poder reconocer una vez más, Señor, tu obra en la cruz, tu resurrección.
tu muerte y tu resurrección, tu sacrificio por mí, Señor, y por quien me está escuchando y por toda la humanidad. Señor, gracias porque estas respuestas que diste, Señor, a estos fariseos que querían probarte, Señor, hoy son edificación para mi vida. El recordar, Jesús, que tú moriste y resucitaste, como Jonás estuvo en ese pez, algo asombroso, un milagro increíble. Tú hiciste algo mayor porque tú eres superior a Jonás. Así como se sorprendió, Señor, esta reina del sur que fue a buscar y a ver y a conocer a Salomón, y tú eres mayor que Salomón, Señor, y que otros, y que eres el mayor de los mayores y el Señor de los señores y el Rey de reyes, Señor, me sorprende. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que han escuchado y que están escuchando este mensaje, Señor, vuelvan a su fe o encuentren su fe por primera vez en ti, porque tú estás vivo. Y yo estoy hablando hoy de ti, tú estás aquí. Y cuando vengo a ti en intimidad, Señor, tú estás allí. Y cuando estoy en tu palabra, Señor, tú estás allí, porque tú estás vivo. Y cuando sirvo a otros, tú estás allí, Señor. Y cuando te alabo, tú estás allí porque resucitaste. Y creemos y creo en un Dios vivo. Señor, fortalece la fe de tu iglesia de C completamente, y de la iglesia de C y más allá. Y quienes escuchen esto, Señor, que tú hables a sus corazones y a sus vidas y produzcas el arrepentimiento, Señor, como lo has producido en mí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios le bendiga.